Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de viernes 10 de abril del 2026. Un videoblog más de Acrisolándonos, presentado por el ingeniero Saúl Conchas y un servidor, Anastasio Conchas. Bien, amigos. Recuerdan que ayer estuvimos platicando sobre dos mujeres ejemplo para la humanidad. Una de ellas, Marie Curie, pues siempre estamos hablando de ella, es una de nuestros precursores principales, teniendo muchos. Y ayer, pues puntualizamos sobre la labor de Hannah Arendt. Se me pasó decir que era judía, muy preparada, escritora y una pensadora muy objetiva. Y ya ven lo que estuvimos platicando. Pero hoy, repasando ese videoblog pues de ayer en la noche, se me hizo fijación sobre un detalle que no lo tocamos con amplitud ayer, nada más lo señalamos, que ella se unió a la resistencia en Alemania, allá en la época del nacionalsocialismo, por allá de los años 30, ya va a ser 100 años de ello, y la resistencia civil. Y pues hoy, pensando y platicando sobre ello, pues nos pusimos, como siempre, a investigar porque ya lo hemos aclarado, no somos expertos en nada, solamente, precisamente porque no lo somos, queremos superarnos con base en la cultura, con base en la capacitación y, y otros aspectos que sirven para la superación personal. Y pues ella perteneció a la resistencia civil, sufrió persecución. Así es, personas como ella y como un servidor que nunca han sido realmente en ningún momento panoficialistas. Yo así, el término pan lo utilizo siempre para decir algo que tiende hacia, por decir panamericano, en lo que se hace en favor del continente americano. En fin, no sé si esté equivocado, pero así me gusta utilizar ese término. Y ella, la resistencia civil, y sufrió mucho, sufrió persecución, sufrió exilio, pero nunca dejó de trabajar. Fue una verdadera militante de la resistencia en Alemania. Ya ven lo que se logró. En fin, pero por principio de cuentas dijimos, bueno, ¿qué vamos a plantear primeramente el significado del verbo resistir? Todo mundo tenemos acceso a ello. ¿Qué es resistir? Aguantar, soportar una fuerza, una presión, un dolor, una tentación, un estado adverso de cosas, sin sucumbir. Eso es resistir. Sin sucumbir, que sea lo que sea que te está molestando física, moral, espiritual, política, socialmente, como me la pintes, amiga, amigo, pero sin sucumbir. Claro, ya si lo hacen a uno sucumbir por medio del encarcelamiento, de la muerte, pues ya, pero de voluntad sin sucumbir. Y entonces, ya conociendo el significado del verbo resistir, aguantar, soportar cualquier estado contrario a nuestro bienestar, sin sucumbir. Esa es la frase clave. Entonces pasemos a la resistencia política o resistencia civil, pero preferimos ahorita
la resistencia política, hablando de aquella resistencia de Hannah Arendt y millones de judíos, muchos. Hubo muchos ciudadanos alemanes y no alemanes que no eran judíos y se unieron a esa fuerza, a la fuerza de la resistencia, porque es fuerza para resistir. Y entonces nos encontramos que la resistencia política, disculpen, tomé apuntes, no soy experto en nada, reiteraré cuantas veces sea necesario. Conjunto de acciones, conjuntas, conductas cívicas, ciudadanas, formas de oponerse por medio de la protesta, la desobediencia civil, hasta de la defensa legal, ¿sí? Recurrir a los ordenamientos legales que emprende la ciudadanía. Esas son el conjunto de acciones que emprende la ciudadanía contra la opresión, la tiranía o la pérdida del orden legal, del orden constitucional, para restaurar el equilibrio democrático, de restaurar la justicia social. Desde luego, casi siempre esto de la resistencia es por la vía no violenta, a base de movilizaciones sociales. La resistencia política, aguantar la injusticia, la opresión, el desequilibrio legal, sin sucumbir. Tiene tres aspectos claves según lo que pudimos investigar. La resistencia política puede ser institucional cuando se lleva a cabo desde un cargo público, desde un puesto de gobierno. El ciudadano puede trabajar en pro de una restauración legal, restauración de un orden correcto de cosas desde un puesto público. Y eso es muy loable. Luego viene el tipo sociopolítico. Ese, pues son las manifestaciones, los mítines, las marchas, la desobediencia civil, en fin, la protesta pública. Y ese es el segundo tipo de resistencia legal, de resistencia civil o política. El tercero es el legal, por la vía de la judicial, por la vía judicial ya ven el juicio de amparo, que es contra actos de abusos de autoridades. Entonces, ¿hacia dónde se orienta la resistencia civil? ¿Hacia dónde se orientaba en Alemania? Hacia la oposición contra un gobierno que no actuaba para construir el bien común, solo el bien faccioso, el bien de los afines, a muchas veces de los cómplices. La finalidad es la defensa de la democracia, la exigencia de que haya una verdadera representación social en las cámaras. Fíjense que realmente los diputados y los senadores sean representantes de su distrito y de su estado respectivamente, electos por el pueblo. Y la restauración de la justicia social. Un ejemplo de justicia social, un país donde haya oportunidades para todos, oportunidades de trabajo, de estudio, de diversión, de progreso. Esa es la justicia social. Así de sencillo, según yo, a reserva de estar equivocado. Fíjense, se manifiesta la justicia social por marchas, movilizaciones, pero algo que encontramos por el uso de la cultura como herramienta de denuncia. La cultura, el acrisolamiento también es una herramienta de denuncia contra la opresión, contra la tiranía, contra la injusticia. Y todo
también se lleva a cabo para influir en la agenda política. Recuerden, los maiceros y los transportistas están tratando de influir en la agenda política porque es mucho lo que están sufriendo. Y uno de los más importantes, la oposición a la criminalización de la vida pública. Fíjense, tenemos tres ejemplos que nos dio la investigación. Uno, la lucha por los derechos de los migrantes en Estados Unidos, que está en acción y ha sido escuchada, ha tenido que ser escuchada porque es un país democrático. Quizás su presidente no lo sea tanto, pero las cámaras y el pueblo están dando fe de ser pandemocráticos. Luego, pero anteriormente, la opresión, la persecución contra todos los judíos, quizá haya habido algunas razones, quizá ninguna, no sé, pero hubo una oposición muy fuerte hacia esa persecución tan grave y tan letal. Y la exigencia de justicia y seguridad en países como México. Eso no salió en la investigación. Eso es también a donde se orienta la resistencia social. Y esto termina con el derecho de resistencia. Es la facultad de todo ciudadano, una facultad fundamental para oponerse a la injusticia y a la opresión. En fin, que la resistencia es un contrapeso ante la concentración de poder que es letal para la democracia, para la tranquilidad en la vida pública de un país, como le sucedió a Alemania, donde se concentró el poder en 2, 3 representantes del Partido Nacional Socialista, y veamos qué pasó con la Alemania aquella. En fin, se busca pues la restauración del equilibrio democrático vía la organización ciudadana, vía la cultura, vía las manifestaciones, vía las marchas, vía acciones, conductas cívicas tendientes a ese tipo de restauraciones. No estoy de acuerdo aquí con que tengamos derecho de resistencia. Somos los patrones. No tenemos derecho de resistencia. El hecho de resistir nos es parte de nuestra soberanía, de nuestro ser el pueblo patrón, y el gobierno que olvida sus deberes de servidor, de empleado del pueblo patrón. Por eso se viene la resistencia, porque los gobiernos, sobre todo cuando concentran poder, donde también va el poder militar, la fuerza de la violencia, el pueblo sufre porque sus empleados han soslayado sus deberes como trabajadores del pueblo patrón. En fin, que eso es lo que quise comentarles sobre la resistencia política, que no es un derecho. La resistencia política es inherente a la soberanía nacional, y la soberanía reside únicamente en el pueblo, aunque el gobierno luego sea quien la ejerce, pero es del pueblo. En fin, esto pasó en Alemania. No sé si tú estés de acuerdo conmigo o no con esto, y si estés de acuerdo en que esto está sucediendo actualmente en muchos países. La necesidad de resistencia política, de resistencia civil. Hay que enriquecer esto. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.